Hola, alma maravillosa, te doy la bienvenida a este espacio de reflexión, Sembrando en mi jardín, donde el amor florece en el corazón. El día de hoy vamos a hablar del poder de la palabra, pero comenzaremos pues haciendo un referente a algo que ya vimos antes, que son los pensamientos. Los pensamientos ya veíamos que tienen el poder de crear y generar en el interior nuestras emociones, sensaciones y asimismo nuestro estado de ánimo. Cuando hago referencia en algunos momentos a vibrar bajito, me refiero a que cuando el pensamiento es negativo, va generando un estado de ánimo precisamente bajito, o sea, de desánimo, de flojera, de caído, triste y a veces hasta nos sentimos sin esperanza alguna. Cuando tuvimos un momento de enojo y le estamos dando vuelta en la cabeza, esto puede llegar a generarnos pues más molestia, resentimiento, incluso podemos llegar a detestar a la persona, ¿no? Hay que ver que las emociones no son buenas y no son malas, simplemente pues son. Y podemos llegar a sentir emociones tanto negativas como positivas y ya veíamos que hay que ponerles nombre y aceptarlas, pero no permitir que nuestro pensamiento las esté generando, porque esto pues nos puede llevar, como bien decía ahorita, a un estado pues de decaimiento. Esto realmente puede echarnos a perder absolutamente todo el día, no nada más el momento a lo mejor del disgusto, sino que al estarlo repitiendo, pues es todo el día, ¿no? Así como cuando recordamos un momento feliz o unas palabras bonitas de alguien y tenemos un pensamiento alegre, esto va a generar, pues, que estemos en una vibración alta, ya que genera animosidad, ganas de hacer las cosas, alegría, sonrisas, incluso agradecimiento, ¿no? Ay, gracias Dios por este bonito día o le agradecemos a la persona. Hay que ver que por lo regular nosotros decimos que lo contrario al amor es el odio, pero no, lo contrario al amor es el miedo. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en un estado de miedo, vamos a traer muchas cosas negativas. Y cuando nosotros vibramos o estamos en el estado óptimo que es el amor, igualmente nos vamos a sentir amados, vamos a andar brincando hasta en la cama, ¿no? De alegría y de felicidad. Pero precisamente así como pensamos, hablamos y actuamos, creando así pues nuestra realidad de nuestro pequeño mundo. Cuando tenemos una coherencia entre pensamiento, palabras y acciones, por ejemplo, pienso algo triste, me pongo triste y entonces mis acciones son así de, ay, qué flojera, ya no quiero hacer nada, ¿no? Si yo pienso algo alegre, voy a hablar cosas bonitas, positivas y asimismo mis acciones van a ser en esa índole. O sea, ay, es que yo me siento muy amada por mi familia, ¿no? Entonces mis palabras hacia mi familia, ¿de cómo van a ser? De amor. Y mis acciones, pues de generosidad. Pero a veces pasa que nuestro pensamiento está por un lado, nuestras palabras están por otro, y nuestras acciones no tienen absolutamente nada que ver aparentemente. Por ejemplo, de repente decimos, me voy a poner a dieta. Inmediatamente cuando nosotros escuchamos la palabra dieta, nos ponemos en un estado de carencia y decimos, no voy a comer pan. Pero lo que más se te empieza a antojar es el pan. Y entonces vas y te comes el pan. Este es un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Y lo podemos llevar a, a relaciones, al trabajo, a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Cuando no hay esta coherencia
es porque hubo un momento de desconexión precisamente con nuestras emociones. No sabemos muchas veces ni dónde estamos parados. Esto ocurre en situaciones bastante difíciles de procesar. Por ejemplo, una traición, una humillación, una injusticia, un abandono o un rechazo. En situaciones así, de repente decimos, no, es que yo no le vuelvo a permitir, ¿no? Y al rato ya estás permitiendo otra vez. Entonces, tus acciones y tus palabras no están en orden. Esto pasa, como decía, porque ese tipo de heridas generan traumas y estás en un estado de shock emocional. A veces nos pasan cosas que decimos, es que no lo puedo creer, de verdad, no lo puedo creer, ¿no? Y esto nos puede llevar a pensamientos compulsivos que nos van generando más miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son crisis que son difíciles de entender. Entonces, lo primero que debemos de hacer si nos encontramos en una situación así es encontrar precisamente la causa del conflicto. Si viene desde mi interior o viene desde el exterior. Porque muchas veces podemos traicionarnos a nosotras mismas. ¿Sí? Traicionarnos, rechazarnos, ser injustas con nosotras, humillarnos, abandonarnos. Entonces, checar primero si viene desde el exterior o es desde mi interior que me estoy causando esas heridas del alma a mí misma en este momento y ver por qué. Porque lo más seguro es que vengan desde nuestra infancia y estemos repitiendo algún tipo de patrón, pero sin maltratarnos. O sea, hay que tener en cuenta que en momentos así podemos llegar incluso a cederle nuestro poder a otras personas. No, muchas veces nos acercamos, oye, ¿qué hago ante esta situación? Ah, pues haz esto. Nos aconseja. Si hacemos el consejo y sale mal, ah, pues ¿para qué me escuchaste? Y si sale bien, no, pues agradéceme, ¿no? Pero muchas veces pedimos el consejo y como que no nos cuadra. Y luego hasta nos pueden llegar a decir, ay, pues es que ¿para qué me preguntas si ni caso me haces, no? ¿Por qué? Porque vamos cediendo nuestro poder de toma de decisión, precisamente porque estamos en un estado tremendo de desconexión con nosotros mismos. Y entonces le podemos otorgar el poder a los demás de dirigir nuestra vida. Por ello, recuperar el equilibrio es importante para poder estar en una estabilidad mental. Así lo vamos a ver todo de manera diferente y vamos a ir recuperando nuestro poder. Todo depende, el proceso va a depender pues del tipo de crisis o problema que nosotros estemos pasando, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios creó todo lo que existe. Y con una sola frase, Dios rompió el silencio con un hágase, ¿sí? Y entonces separó las aguas, la luz de la oscuridad, y creó cosas maravillosas. Pero también en el Génesis dice, cada vez que creaba algo, decía que Dios veía que era bueno. Y Dios vio que era bueno. Cuando creó al hombre y a la mujer, los creó a su imagen y semejanza y les dio poder sobre la creación. Lo cierto es que muchas veces la creación nos domina a nosotros, cuando debemos de entender que el poder es nuestro, porque Dios nos lo dio. El hombre
es su creación, hombre, mujer, es general. Es su creación más perfecta. Y en este mundo, somos complejos. O sea, la creación de Dios fue perfecta. El hombre es la creación más perfecta, ¿sí? Y somos muy complejos en cada área de nuestra existencia, biológicamente, psicológicamente, incluso a veces hasta espiritualmente, ¿no? Porque fuimos creados para el bien y entonces de repente vemos que andamos haciendo el mal. Entonces podemos llegar a preguntar, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Sí? Muchas veces nosotros mismos no alcanzamos a comprendernos, a nosotros. No alcanzamos a conocernos a nosotros, pero creemos conocer a los otros, ¿no? A nuestros hijos o así. Bueno, yo he escuchado que dicen, es que lo conozco como la palma de mi mano. Entonces, pues habría que ver, ¿verdad? Porque a veces no nos conocemos a nosotros mismos. Cuando comprendemos el poder creador que Dios nos otorgó, porque sí, nos otorgó el poder creador, creativo, ¿sí? Dios crea, el hombre transforma. Por ejemplo, Dios crea los árboles, ¿no? Las semillitas, crece el árbol y demás. Y el hombre con esa madera hace muebles, casas, bueno, incluso hasta fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios crea la materia y el hombre la transforma. Y entonces sí, nos dio un poder creativo. Somos su imagen y semejanza precisamente en espíritu. Y esto es lo que nos va a diferenciar de todas las demás criaturas, ¿sí? El espíritu. Pero también por ello es bueno conocer nuestro espíritu. Y saber que si lo que yo digo tiene poder, eso quiere decir que puedo edificar o aniquilar. Con mi boca. En la palabra de Dios encontramos muchos textos que hacen referencia a ella misma. Dice que la palabra de Dios corrige, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios edifica, pero también te corrige, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros y esto también se menciona en varios textos, donde dice que tenemos que dominar la lengua, ¿sí? Que tenemos que dominar la lengua. Explico. ¿Qué pasa cuando a un niño, y seguramente a nosotros nos pasó cuando éramos niños, nos decían, es que eres tonto, es que tú no puedes, es que no sabes, es que hazte para allá? Empezamos a crecer con esas creencias de que yo no puedo, de que yo soy tonta, de que yo, ¿sí? Y son creencias limitantes que se van quedando ahí desde que éramos chiquitos. Y muy seguramente hoy en día lo seguimos pensando. Yo escuchaba en alguna ocasión, no recuerdo dónde, una reflexión que decía que si a las plantitas les hablamos bonito, crecen y se ponen frondosos. Pero que si no les hablamos, y no, obviamente no les hablamos, no les ponemos agua en nada, se secan. Y que igual cuando hay plantas en un ambiente de paz, oración, tranquilidad, las plantas crecen. Y que si en un hogar hay muchos pleitos y rencillas y demás, las plantitas empiezan a morir. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? La palabra tiene mucho poder, miren. En algunos lados, ¿verdad? Así lo voy a dejar. Podemos escuchar que de repente dice, ¿no? Es que hay que hacer, mantras, decretos, afirmaciones. Bueno, cada uno en su sentido son buenos, ¿sí? Para quienes los practican, ¿sí? ¿Por qué? Porque son propositivas, ¿sí? Hay que entender que cuando de repente llegamos a escuchar, es que haz un mantra o haz una afirmación o decreta en tu vida, solamente son palabras y que tienen su propio significado, ¿sí?
Ahora, dentro de la religión católica nosotros usamos algo que se llaman jaculatorias y también son repeticiones de palabras cortas, ¿sí? Como oraciones muy chiquitas. Para el tema que estamos viendo, yo voy a utilizar la palabra afirmaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno puede afirmar positivamente o negativamente. Y estoy hablando como enunciados en español, para explicar un poquito a qué me refiero. Por ejemplo, a veces de repente decimos, ten cuidado que te vas a caer, ten cuidado que te vas a caer, y ¡zas! Se cae el niño. Porque nosotros estamos viendo que se está poniendo en un lugar de peligro, ¿sí? De repente puede pasar, llega una persona, oye, préstame dinero, te voy a prestar. Y pienso, bueno, pero ya sé que no me va a pagar. Y al rato resulta que hasta la persona te deja de hablar, ¿sí? Esto pues en referente a lo de afuera, porque ojo, tampoco estoy hablando de una ley de atracción, así de, ay, dilo 1000 veces y te va a pasar. No, porque eso tampoco funciona así. No, hablo simplemente del subconsciente. Nuestro subconsciente, que es un creador de deseos. Cuando tu actitud es negativa, cuando piensas que no puedes, estás creando tu propia limitación. Por ejemplo, ay, voy a hacer, no sé, voy a poner, voy a vender pasteles. Pues a ver si se venden, pues a ver si les gustan, porque no soy muy buena, porque no sé qué. No se te va a vender ninguno, aclaro. ¿Sí? Por ejemplo, es que estudio mucho, pero no se me pega nada. Y sí estás estudiando mucho, pero el resultado, por más que te estudies, es que no se te va a pegar nada. Entonces, ¿qué pasa? Repruebas y al rato te desanimas y renuncias a tus sueños. A ese tipo de realidades a la que yo me refiero. Ajá. Por ejemplo, o sea, y vamos creando nuestra peor temporada. ¿Por qué? Porque lo que pensamos y hablamos se cumple. Porque todo va de la mano. Las palabras tienen un enorme poder y darán vida precisamente a lo que hablamos. Estas las sembramos y podemos cosechar fracaso o éxito, porque están precisamente en el subconsciente como unas semillitas. Cuando nos menospreciamos constantemente, nuestra autoconfianza va a disminuir y esto va a crear una baja autoestima. Pero, ¿qué pasaría si nos dijéramos palabras bonitas? Esto va a ir cambiando porque va a aumentar tu confianza. No, sí puedo. A lo mejor me va a costar trabajo, pero sí puedo. ¿Sí? Y entonces vas viendo que vas pudiendo. Y entonces vas creciendo en el amor por ti. Este amor por ti va creciendo en automático. Porque esto va a generar acciones en tu vida que te vas a ir demostrando precisamente ese cariño que te tienen, ¿sí? Y pueden ser frases tan chiquitas como Dios me amo y me acepto, porque cuando nos amamos bonito, cuando somos amables con nosotros, vamos siendo amables con otros. Pero también llega a pasar esto, bueno, al menos yo me di cuenta que era amable con los demás, pero no amable conmigo. Que por fuera yo decía, sí, sí puedo, pero por dentro decía yo, no, no voy a poder, ¿no? Y que ocupas que te estén diciendo, no, sí puedes, échale ganas, no, sí puedes, órale, ¿no? O sea, que como que te den el empujoncito. Entonces, vamos viendo que esto es como un efecto dominó. En una ocasión, hace muchos años, se puede decir que pues, iniciaba mi conversión. Yo me fui a confesar. No tenía ni idea, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, pues si estoy empezando a hacer oración, estoy aprendiendo a hacer oración, pues me quiero confesar. Efectivamente, no, yo de niña había hecho mi primera comunión y todo, pero primera y última y ya, ¿no? Entonces, una tía me llevó con un sacerdote.
Y me acuerdo que fue muy bonito porque pues yo llegué así y le dije, me quiero confesar, pero no sé cómo, ¿no? Entonces me estuvo haciendo la confesión en base a preguntas muy amablemente. Pero cuando terminamos, me dijo, te voy a regalar una oración. Y recuerdo que me dijo, yo sé que ahorita no la vas a creer. O sea, no vas a sentir lo que estás diciendo, ¿sí? Pero quiero que la hagas todos los días por la mañana. Aunque no lo creas, porque yo sé que vas a terminar creyendo. La oración se llama oración milagrosa. Y es un acto de contrición perfecto y una entrega a Dios. Hoy lo sé, en ese momento lo sabía. Yo lo empecé a hacer todas las mañanas, todas las mañanas, todas las mañanas. Fui entregándome a Cristo y al final dice, te serviré todos los días de mi vida. Y pues sí, ¿no? Ya tengo varios años sirviéndole a Él. Entonces así fue, yo estoy convencida de que las palabras van surtiendo un efecto en nosotros y en aquellos que nos rodean. Cuando llegan momentos de prueba, porque los hay en la vida tiene altibajos, a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Yo siempre digo, es como una ruleta, mientras yo lloro y tú ríes, pues va a llegar el momento que yo ría y tú llores, porque la vida es así, ¿sí? O sea, pues sí, la vida, Dios no se queda con nada, ¿no? Es así. Hay altibajos, también hay pruebas en la vida. Pero en estos momentos de prueba tenemos que tener cuidado precisamente para no caer en un estado de desánimo y de carencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el problema está, pero no enfocarnos tanto en el problema, sino en las soluciones que podemos darle al problema. Y recordar que después de la tormenta va a llegar la calma y que Jesús está en tu barca, Dios está en tu barca, porque Dios está en ti. Decía San Francisco de Asís que él buscó a Dios afuera, ¿no? Pero se dio cuenta que estaba dentro. Entonces, Dios está con nosotros siempre y en todo momento, ¿sí? Pero cuando dejamos que el desánimo, el dolor, el sufrimiento se apodere de nosotros, nosotros llegamos a ser nuestros peores enemigos. Porque nos hablamos feo, porque nos castigamos, nos abrumamos, con los problemas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nos llega ansiedad, nos llega depresión, ¿no? Nos invade todo esto y no es fácil salir de ahí, pero sí se puede dejar atrás. Yo hoy estoy bien convencida, ¿sí? Y por eso es que me, me tomo el atrevimiento, me doy la oportunidad de grabar estos videos porque estoy convencida de que puedes salir de eso. Es poco a poco y puedes llegar a ser tu mejor amiga, porque la montaña es grande, sí, pero más grande es Dios, porque Él es todo amor y Él es toda misericordia. Entonces, muchas veces llegamos a decirle a Dios, Dios, mi montaña es esta, no puedo subirla, no puedo. Pero más bien es decirle a la montaña, más grande es mi Dios, yo puedo. Yo puedo salir del hoyo, yo puedo subir la montaña, yo puedo llegar a la cima. Entonces, para ir cerrando, yo te invito hoy a observar cuáles son los pensamientos y las palabras recurrentes que te dices y que dices. ¿Cómo te hablas cuando te equivocas? ¿Sí? Porque dentro de nosotros vive nuestro niño interior, pero también vive nuestro adulto. Y nuestro adulto nos va a regañar igual que nos regañaban nuestros papás. Y así mismo, o quienes nos cuidaban, ¿no? Y así mismo nosotros vamos a regañar a nuestros hijos y a los demás. También observar de qué hablamos con nuestras amistades. Es bien importante porque a veces nos dedicamos a hablar nada más de chisme, de cosas negativas,
es que no tengo, es que no puedo, es que no vino, es que no llegó, es que se me quemó la sopa, es que... Y al rato decimos, bueno, ¿por qué estoy ahí abajo? Pues porque lo estás generando con esas conversaciones, ¿sí? Entonces, el ver cómo nos desenvolvemos con los demás, pues es importante. A mí me decía en una ocasión una persona cuando hablábamos de esto y me decía a mí, no, dice, pues yo me di cuenta que yo andaba, que nada más hablaba de cosas malas y de chismes. Dice, y me hice el propósito de no hablar de eso. Dice, estuve como 2 semanas sin hablar con nadie, ¿no? Y se reía, pero es cierto. A veces hasta ese desierto es interesante, ¿no? Entonces hay que ver si lo que hablamos es bueno, productivo, edificante. Esto pues yo lo dejo en el aire. Si gustas analizarlo, escribirlo en tu diario espiritual, porque esto se puede cambiar. Cuando detectamos cómo nos juzgamos, las etiquetas que nos damos, cómo juzgamos a los demás, ¿no? Cómo los etiquetamos, pues podemos entender que todo eso nos lleva a tomar decisiones. Por ejemplo, ¿no? Vemos una persona en la calle y decimos, ay, es que se ve que es bien payasa, y no le hablamos. Y no le hablamos, ¿eh? Esa fue la decisión, es bien payasa, ya la etiquetamos, no le hablamos. Y por azares del destino en algún momento nos la topamos de frente, nos la presenta, empezamos a platicar con ella y a veces hasta decimos, híjole, ¿qué crees? Pues yo pensaba que eras bien payasa y eres muy buena onda, ¿no? Entonces son ejemplos chiquitos, pero hay que ver, pues como decía, cómo nos vamos desenvolviendo, ¿no? Y recordar que todo lo que Dios creó es bueno. Somos perfectas, imperfectas. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos creó perfectos. ¿Nos equivocamos? Sí, pues somos seres humanos, toda la gente, todas las personas se equivocan. A veces pensamos que nada más nosotros, pero no, toda la gente se equivoca, ¿no? Nada más tomar en cuenta que Dios nos creó a su imagen y semejanza, que todo lo que Dios creó es bueno, que nosotros somos buenos por naturaleza, que Dios nos ama incondicionalmente y que la invitación es que te dejes llenar de su amor. Porque en el corazón que Dios vive hay amor para dar. Él sana todo, no hay nada que pase desapercibido a sus ojos. Te mando un abrazo fuerte a la distancia y te doy las gracias infinitas por escucharme. Si la información fue de tu agrado, si te ayudó, pues te pido de favor que la compartas para que llegue a más personas, que no olvides suscribirte para formar una bonita comunidad y que le des like. Gracias infinitas, de verdad, por estar aquí. Dios te bendice y recuerda sembrar en tu jardín.